Loti Pasha, Loti María, y muy igualos se Pantonanse, Santa María, Guadalupe. De la segunda clase. Y bueno, miren, escribí esta fecha, pues obviamente en el calendario cristiano, es el calendario que trajeron los españoles, 1521. Entonces, este año, precisamente este año, se cumplen 500 años de que la Ciudad de México fue tomada por Hernán Cortés, y eso no hay que olvidarlo, también por sus aliados indígenas, porque cuando llegan aquí los conquistadores hace 500 años, lo que está pasando es que el pueblo mexica, los aztecas, mexicas o tenochcas, como se les conoce, ellos están pues subordinando a todos los pueblos de la región, incluida aquí nuestra Mixteca poblana. Pues aquí toda la gente pues tenía que pagarle tributo, todos los tributos del sur, del norte, de todas partes de, bueno, lo que conocen luego como Mesoamérica en la academia, pero lo que parte de lo que hoy es México, pues le tributaban a los aztecas. Entonces las caravanas llenas de tributo pues iban, ¿no? Todo lo que producía cada pueblo pues tenía que ir a entregarle su tributo a quienes gobernaban, y pues gobernaban pues por la fuerza de las armas, ¿no? Como se impone un gobierno. Entonces no era pues por voluntad propia. Entonces de cada región pues mandaban sus productos. Hay crónicas de la época que dicen que llegaban así las caravanas, ¿no? Con sus productos, y por eso la Ciudad de México, Tenochtitlan, era pues esplendorosa, riquísima, ¿no? Porque pues se sostenía con la riqueza de todos los pueblos, ¿no? Que estaban subordinando. Esa era la situación. Entonces cuando llega Hernán Cortés se da cuenta de eso y lo sabe aprovechar a su favor muy bien, porque entonces empieza a ser de pueblos aliados. Lo que creo que también nos tiene que quedar claro es que para esta época no existe México. O sea, México es una invención nueva, que también precisamente este año se cumplen 200 años de que existe este país que llamamos México, ¿no? Como tal, como entidad política, que es cuando se consuma la independencia, en 1721, ¿no? 1800, perdón, me falló. Entonces 1821. Entonces también este año pues se cumplen 200 años de que ya se consumó la independencia de México. Si se dan cuenta, pues de aquí a aquí son 300 años exactos, ¿no? 300 años que esto, les digo, no existía, no era México. Lo que existía era la Nueva España, que era una colonia que gobernaban desde España. Entonces los reyes desde España pues mandaban a los virreyes y pues toda la gente, no todos los altos puestos del gobierno, de la iglesia, pues eran de españoles. Entonces México en esta época, 1521, no existe como tal, ¿no? Lo que existe es otra cosa, ¿no? Están los pueblos del norte, pueblos nómadas. Aquí en lo que hoy es Michoacán, toda esa región, están los purépechas, que nunca se dejaron conquistar por los mexicas. Está una gran parte de lo que hoy es México, gobernada por los mexicas, como se dice en náhuatl, Inmitl, Inchimali. Esa es una expresión en náhuatl que significa la flecha, el escudo, como expresión, pero que es como se dice en náhuatl, la guerra. Entonces a través de la guerra pues los mexicas gobernaron toda esta región, ¿sale? Entonces están ellos con todo su poderío hasta esta región, la Mixteca y más al sur, y también están las ciudades-estados mayas, ¿no? Entonces México no existe en ese entonces, ¿no? Lo que hay es esa situación de pueblos inconformes. Hernán Cortés lo aprovecha muy bien a su favor, varios pueblos se alían con él para liberarse del yugo mexica, y entonces entre todos le dan en la torre a la México Tenochtitlan, la saquean, la queman y terminan destruyéndola. Entonces es parte de nuestra historia, de la historia de México, que pues tenemos que conocer, entender. Y bueno, la subordinación, o sea, estos pueblos que se aliaron con Hernán Cortés, ellos lo que querían era librarse de la opresión mexica, y Hernán Cortés se los ofrecía. Decía, sí, ayúdenme, le damos en la torre a los mexicas y ya, todos contentos. Lo que ellos no se esperaban era que la subordinación iba a ser todavía más grande, pero ahora de parte de los españoles. De hecho, es algo terrible lo que ocurrió aquí, porque mientras gobernaban los mexicas exigían tributo, pero de lo que se producía aquí.
Y entonces los mexicas pues tenían una religión que a final de cuentas era parte de todo un proceso histórico aquí de miles de años. Entonces, a pesar de que eran un tanto diferentes los nombres de sus deidades, pero yo creo que habría que pensar que era una sola religión, ¿no? La religión de esta parte del planeta Tierra, con sus variantes, ¿no? Pero ahora con la subordinación de los españoles iba a cambiar todo, ¿no? Porque ellos ya trajeron para empezar plantas, animales que ni existían aquí, los pusieron a sembrar plantas que aquí no había, entonces el tributo también iba a cambiar, pero no solo eso, sino que también iban a imponer su cultura sobre la nuestra. Y no era solamente como hacían los mexicas de que, pues sí, llegamos, te conquistamos y ahora páganos tributo. Lo que hicieron los españoles fue mucho peor, porque es, sí, te conquistamos, pero te vamos a destruir tu mundo por completo, y en su lugar te vamos a poner el de nosotros. Esa es la situación que se presentó aquí. Entonces la subordinación a la que se sometieron los pueblos ya después de la conquista, eso también debe quedar claro, no solo fue política, económica y militar por parte de los españoles, sino que también fue cultural, fue religiosa y fue epistémica también, ¿no? En el sentido de, pues, de que iba a cambiar todo por completo. Entonces la conquista no fue solo material, también fue espiritual, fue religiosa. Y digo todo esto porque nos concierne en cuanto a los cantos sagrados, ¿no? Porque podríamos preguntarnos, ¿qué pasó con los Teocuica? ¿Qué pasó con los cantos sagrados? Porque una vez que los españoles toman la Ciudad de México, luego para 1524, acuérdense, ya lo mencionamos la clase pasada, que es cuando ya llegan los primeros franciscanos, los 12 franciscanos. Y ellos ya llegan con la intención así expresa de destruir todo lo que hay aquí, ¿no? O sea, las bibliotecas, los templos, todo va a ser arrasado. Y en su lugar se va a poner la cultura de los españoles. Entonces, ¿pero qué pasó con esos Teocuica? Con los cantos sagrados, pero también ¿qué pasó con la religión que había aquí? Porque aquí había una religión viejísima de hace más de 2000 años. En el caso de la religión náhuatl, pues, yo me atrevo a decir que podemos rastrear sus orígenes hasta Teotihuacán, en donde ya se expresa claramente esta cultura náhuatl, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todo eso? Muchos piensan que con la conquista, así el 13 de agosto de 1521, así se acabó todo, ¿no? Y ya nace esa cosa imaginaria que nos inventan del México mestizo, y ya dicen, ya somos todos mestizos y ya todo lo antiguo ya pasó. Bueno, aquí nosotros, como entendemos la historia, no pasó así. O sea, lo que se viene ahora es la resistencia, porque ellos se van a negar a abandonar su cultura. Entonces, bueno, vamos a ir viendo documentos y todo eso, pero por ejemplo, algo que me parece bien interesante son unos documentos que se conocen como el Coloquio de los 12. Vamos a ir checando partes de este, es un documento extenso, pero el Coloquio de los 12 se le conoce así a las pláticas que tuvieron los franciscanos, los 12 que llegaron aquí ya para imponerse, con los últimos sabios nahuas. Entonces, primero, los españoles reúnen a los gobernantes, a los señores nahuas, y ya les dicen, pues ¿saben qué? Ustedes van a tener que dejar su religión, ahora se van a bautizar, se van a volver cristianos, y su mundo ya, olvídense de él, ¿no? Entonces ellos, pues obviamente no querían. Entonces, pero ellos le dijeron a los franciscanos, pues quien va a hablar de religión, o quien puede hablar de religión, son nuestros sabios, no nosotros, ¿no? O sea, los gobernantes. Y entonces arreglan una reunión posterior, que es pública, por cierto, ¿no? Y ese momento a mí me parece dramático en la historia de México, que es cuando están los franciscanos, que representan el catolicismo, y están los sabios nahuas, que representan la religión náhuatl, la que había aquí antes de la conquista. Y es cuando se hablan, ¿no? Entonces los franciscanos les dicen por qué tienen que dejar su religión, que su religión es la verdadera y todo eso, ¿no? Y hay un momento en el que los sabios nahuas responden a todos los que les dicen. Por ahora solamente voy a mencionar unas palabras que dijeron esos sabios nahuas. Ya veremos más adelante más partes del coloquio. Pero ellos terminan diciendo, y si como ustedes dicen, nuestros dioses están muertos, déjennos mejor morir. Creo que esas palabras dicen mucho, jamás por ningún motivo vamos a dejar nuestra cultura, nunca. O sea, estamos dispuestos a pagarles tributo, ¿sí? Estamos dispuestos a que ustedes gobiernen, pero dejar nuestra cultura, que es la que nos dejaron nuestros antepasados, eso no. Y pues
pues lo que hacen es desaparecer a todos los sabios, ¿no? Y entonces queda el pueblo huérfano, y es el que van a evangelizar y hacer todo eso, porque todo lo demás va a ser destruido, ¿no? Pero esas son las palabras de los sabios nahuas. Si como ustedes dicen, nuestros dioses han muerto, mejor nos morimos. No vamos a dejar nuestra cultura. Entonces lo que se viene es la resistencia de los pueblos nahuas, ¿no? En cuanto a los cantos sagrados. Bueno, a todo eso les comparto lo que dijo uno de esos franciscanos que llegaron en 1524, se llamaba Fray Toribio de Benavente. Como él vestía muy humilde, acá los nahuas le pusieron de apodo el Motolinía. Lo veían pasar y decían Motolinía. Entonces en algún momento él pregunta, ¿qué significa Motolinía? Dice, no, pues el pobre así, el humildito. Y entonces él ya se hace llamar Motolinía, y así lo conocemos en los textos de historia. Entonces Toribio de Benavente, alias Motolinía. Bueno, para 1540, él escribe un libro que se llama Memoriales de las cosas de la Nueva España y de los naturales de ella. Entonces, a ver, escuchemos qué dice este Motolinía sobre lo que está pasando en 1540. Se dan cuenta que son pues 19 años después ya de conquistada la Ciudad de México. ¿Qué está pasando, no? Bueno, nos dice Motolinía. Bueno, él lo que dice, ahorita les leo el textito, es que después de que ellos ya conquistaron, dice que los indios siguen llevando a cabo sus danzas, sus bailes, sus cantos, y hasta nos dice cómo son. Dice que se junta harta gente y cantan, y que cuando alguien dice una copla, todos los que están danzando la repiten 3 o 4 veces. Entonces él lo está viendo en vivo, a él no le contaron, él vio todo eso, y sobre eso escribe. Entonces, bueno, ahí les va el fragmento. Dice: los que andan en este medio, en los más grandes pueblos, son más de 1000, y las veces más de 2000. Antes de las guerras, se está refiriendo a esto, antes de esto, dice, cuando celebraban sus fiestas con libertad, en los grandes pueblos se ayudaban 3000 o 4000 y más a bailar. Después de la conquista, se refiere a esto, después de la conquista la mitad, hasta que se fue disminuyendo y apocando el número. Entonces él lo que está viendo es eso, ¿no? Que sí, ya conquistaron la Ciudad de México, pero los nahuas antiguos, nuestros antepasados, pues se negaban a abandonar sus costumbres. Entonces seguían haciendo sus danzas, y se juntaban, dicen, miles ahí a bailar en los centros de los pueblos, y hacían sus rituales, todo eso, ¿no? Pero bueno, ellos lo están viendo. Otro testimonio, pero ya de 1569, un poco más tarde, es el de Francisco Cervantes de Salazar, que fue rector de la Real y Pontificia Universidad de México, y que también era cronista de la Ciudad de México. A todo eso también recuerden que lo que hacen los españoles es destruir la Ciudad de México. O sea, lo que tenemos de las crónicas es que los españoles, ellos mismos dicen que se quedaron así de güeyes cuando vieron la Ciudad de México. Decían, cosas así no hay en el mundo, ¿no? Porque era una cosa espectacular, ¿no? Una ciudad en medio de un lago con edificios y templos, y es una cosa increíble, ¿no? Describen el mercado de Tlatelolco y dicen, no hay cosa así, ¿no? Ahí se hablan un montón de lenguas, ¿no? Porque llegaba gente a comerciar de todos los lugares, pues de lo que hoy es México, llegaban a hacer comercio en Tlatelolco. Entonces ellos se sorprendieron de ver todo eso. Bueno, ¿qué quedó de todo eso? Lo borraron de la faz de la tierra. Y lo que nos quedó, pues hoy son las ruinas, ¿no? Como la Ciudad de México, el Templo Mayor, que es solamente la base de lo que fue la pirámide. Entonces, sobre las ruinas de la Ciudad de México levantaron la catedral, el Palacio Virreinal, lo que hoy es el Palacio Nacional, y borraron de la faz de la tierra Ciudad de México Tenochtitlan. Entonces, visto así en la historia universal, yo creo que se compara como con la caída de Roma, o con la toma de Jerusalén, o la toma de Constantinopla, ¿no? Es una tragedia a nivel mundial lo que pasó aquí, ¿no? Que llega otra cultura y agandalla a otra y la destruye. Bueno, pero eso está pasando. Entonces ya los españoles ya levantaron su ciudad y la nombran la Ciudad de México. Entonces este cronista, Francisco Cervantes, chéquense lo que nos dice de lo que está pasando en cuanto a esto, a los cantos. Bueno, dice, son los indios tan aficionados a estos bailes que, como otras veces he dicho, aunque estén todo el día en ellos, no se cansan. Y aunque después acá se les han quitado algunos bailes y juegos, se les ha permitido algunos, por darles contento.
este baile con que, como cantaban, alabanzaban al demonio. Canten alabanzas a Dios, que solo merece ser alabado. Pero ellos son tan inclinados a su antigua idolatría, que si no hay quien entienda muy bien la lengua, entre las sacras oraciones que cantan, mezclan cantares de su gentilidad, y para cubrir mejor su dañada obra, comienzan y acaban con palabras de Dios, interponiendo las demás gentílicas, abajando la voz, para no ser entendidos, y levantando en los principios y fines, cuando dicen Dios, o sea, la palabra Dios. Entonces, bueno, chéquense lo que está diciendo este hombre, ¿no? Él lo que está diciendo es que ellos hacen sus bailes, sus cantos sagrados, en público. Pero si ven que no hay por ahí un español o un fraile que los entienda, dice que entonces cantan los cantos de su gentilidad. ¿Y qué es eso de la gentilidad? Pues es cuando estaba su religión de ellos, ¿no? Dice, pero si hay alguien que por ahí ellos sospechan que entienden, dice, entonces le meten una palabra a esta. Y ya están cantando y dicen, Dios. Y entonces ya con eso el español dice, le están cantando a Diosito, entonces no hay problema. Pero es bien claro lo que están haciendo, ¿no? Ellos se resisten a dejar sus cantos, sus danzas. Y pues nada más las van disfrazando de interpolaciones, van metiendo palabras ya cristianas para que no se las prohíban. Bueno, más o menos así está pasando. También tomen en cuenta que para el antiguo pensamiento náhuatl, la antigua cultura náhuatl, los cantos y las danzas son una sola cosa, ¿no? Como decía este otro señor Motolinia, se juntan miles de personas y se sorprendían de verlos cómo todos danzaban al unísono, todos bien coordinados, ¿no? Y todos bien cantando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se sorprendieron mucho de eso. Pero bueno, ellos seguían haciendo sus teocuica, nada más que los estaban disfrazando, poniéndoles ya palabras cristianas. Eso es lo que estaban haciendo, disfrazándolos. Bueno, ese es un testimonio. Hay otro de un dominico, Diego Durán. Los primeros que llegan son franciscanos, pero ya después empiezan a llegar otras órdenes de frailes. Entonces allá un dominico escribe en su historia de las Indias de la Nueva España, chéquense lo que dice: digo que no se debe disimular ni permitir que ande aquel indio representando su ídolo, y a los demás cantores sus idolatrías, cantos y lamentaciones, los cuales cantan mientras ven que no hay quien los entienda. Empero, en viendo que sale el que los entiende, mudan el canto y cantan el canto que compusieron de San Francisco, con el aleluya al cabo, para solapar sus maldades y, en transponiendo el religioso, tornan al tema de su ídolo. Bien claro nos está diciendo lo que está pasando, ¿no? Ellos cantan su canto sagrado, su teocuica, y cuando ven que hay alguien ahí, dicen, entonces como que le disfrazan, ¿no? Dicen, ¡ay, aleluya! Y ya con eso engañan, ¿no? Con eso ya los españoles no se dan tanta cuenta. Bueno, acá tengo otro testimonio. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del más célebre de los franciscanos, Fray Bernardino de Sahagún, ¿sale? Bueno, entonces este era Diego Durán, el que les leí ahorita, pero este va a ser el mismísimo Sahagún, el que escribió eso que vimos la semana pasada, su historia de las cosas de la Nueva España. Entonces, ¿qué dice Sahagún de todo esto que está pasando, no? De los indios que se niegan a dejar sus cantos sagrados, su antigua cultura. Bueno, pues Sahagún dice: en otras partes, y en las más, porfían de volver a cantar sus cantares antiguos, en sus casas o en sus tecpas. Sus tecpas son los recintos comunales, como el centro del pueblo. Lo cual pone harta sospecha en la sinceridad de su fe cristiana, porque en los cantares antiguos, por la mayor parte se cantan cosas idolátricas, en un estilo tan oscuro que no hay quien bien los pueda entender sino ellos solos. Y otros cantares usan para persuadir al pueblo a los que ellos quieren, o de guerra o de otros negocios que no son buenos. Y tienen cantares compuestos para esto, y no los quieren dejar. Para que se pueda fácilmente remediar este daño, este año de 1583 se han impreso estos cantares que están en este volumen, que se llama Salmodia Cristiana, en lengua mexicana, para que del todo cesen los cantares antiguos. Entonces se dan cuenta de la magnitud de lo que esto significa. La guerra
que traen los españoles es también contra los cantos. Y Sahagún creo aquí lo está diciendo, pero bien, bien clarito de que cómo lo ve todo esto, ¿no? Porque él ya está diciendo, hay que prohibirles que canten, ¿no? Porque en sus cantos está todo su pensamiento, todo lo que ellos creen, lo que vimos en los cantos, ¿no? Cómo ven ellos la vida, la muerte, la naturaleza, todo está en los cantos. Y por eso el afán de Sahagún de conocer el pensamiento náhuatl, por eso se escribió sus 12 libros, ¿no? Como decía él, la religión náhuatl es una enfermedad, hay que conocer los síntomas. Entonces por eso todo ese estudio que hizo. Bueno, pues eso dice el Sahagún. Y bueno, a todo esto pues entonces nos está diciendo que los cantos están sobreviviendo. Y por eso mismo, bueno, otro testimonio, es el último de los que tengo, ya en 1585, un tal doctor Ortiz Hinojosa reporta cuando hubo el tercer concilio provincial mexicano, igual lo que él está viendo que está pasando, ¿no? Dice este señor, el doctor Ortiz de Hinojosa, porque los indios olviden del todo sus viejos cantares, o sea, sus teocuica, que usaban en su gentilidad, o sea, en la religión náhuatl, se introduzca un libro de himnos y cantares que compuso en lengua mexicana el padre Fray Bernardino de Sahagún de la Orden de San Francisco. Entonces, ¿cómo le van a hacer los españoles para eliminar estos cantos? Pues Sahagún ya se puso a escribir otros cantos. Como ya aprendió en lengua náhuatl, entonces ahora él va a escribir en náhuatl cantos cristianos. Dice, pero tenemos que destruir sus cantos de ellos. Entonces ahora les vamos a dejar cantar, pero los cantos que ya nosotros les compusimos para ellos. Bien clarito lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que les leo son testimonios de los propios franciscanos, ¿no? Entonces es bueno conocerlos, saberlos, entenderlos, pues para saber qué es lo que está pasando en esa época, ¿no? Bueno, sale. Entonces, miren, ya como una experiencia propia de todo esto que les digo, porque todo esto es una cosa pues bien interesante, ¿no? Porque estamos hablando de dos mundos diferentes, el cristiano occidental de Europa, con su propia historia, pero por otro lado estamos hablando de este mundo, ¿no? El de nosotros, que los dos son culturas milenarias, ¿no? Pues aquí nos podemos ir atrás a Teotihuacán, a los Olmecas y más atrás, ¿no? Y aquí pues está España, claro, pero antes de eso está la época medieval, Roma, el Imperio Romano y todo eso, ¿no? Entonces son dos historias. La bronca es que esta se quiere imponer sobre esta, quiere destruir toda esta para que esta sea la que está aquí. Bueno, entonces a todo eso, una historia así pequeñita, es que hace muchos años yo conocí a un señor de la Sierra Norte de Puebla, de aquí de la Sierra Norte, ¿no? Allá por Zacapuastla, más para adentro. Entonces el señor ya de edad platicamos sobre esto precisamente, ¿no? O sea, ¿qué nos pasó con la conquista? ¿Por qué nos quisieron borrar nuestra historia, nuestra cultura, todo eso? Entonces este señor, que no era un investigador universitario ni nada, ¿no? Era un señor campesino de pueblo humilde, con sus guaraches de ojo, su pantalón de manta, un viejito, ¿no? A mí me dejó de güey cuando me dijo lo que me dijo, porque lo que este señor me dijo dice que el pensamiento de los antiguos, huehuetque, los abuelos, dice que no está muerto, dice que está presente de otras formas. Y cuando el Señor que me sale con el Padre Nuestro, dice, por ejemplo, el Padre Nuestro, y yo le digo, pues sí, pero el Padre Nuestro es la oración de los cristianos, ¿no? O sea, de la religión de Europa. Y dice, depende cómo lo oyes. Y yo le digo, ¿Cómo que depende cómo lo oye? Y entonces él que lo dice en náhuatl. Y cuando dice en náhuatl, ustedes pues todos conocen el Padre Nuestro, dice Padre Nuestro. Bueno, ¿cómo se dice nuestro Padre en náhuatl? Pues Totatzin, ¿no? Nuestro Padre. Entonces así dijo el Señor, ¿no? Dice, cuando tú dices Padre Nuestro, dice, ¿quién es el que está en el cielo? Y yo le digo, el sol. Y dice, sí. Y entonces el viejito dice, pues Tonatio. Y entonces dice el Señor, cuando yo lo digo el Padre Nuestro en náhuatl, yo le estoy hablando a nuestro Padre, el sol. ¿Se acuerdan del poema que vimos, el Hipnocuícar?
que hasta dice que el Totatzin es nuestro Padre y el Tonatiuh es el Sol. Pues yo me quedé así sorprendido con esto que dice el Señor. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero hay algo aquí adentro, en lo que sentimos, que eso no lo pudieron tocar los españoles. O sea, en la parte exterior sí, todo se hizo cristiano y todo eso, pero lo que este Señor está diciendo es, lo que sentimos aquí adentro, eso sigue siendo a nuestro Padre, el que nos da la vida, el que está en el cielo, el que nos manda su energía, el sol. Y cuando decimos nuestra madre, dice, pues nos referimos a la tierra. Es lo que sentimos aquí adentro, decía el Señor de la Sierra Norte. Bueno, es un comentario a todo esto, ¿no? Entonces aquí mi punto es, el Padre Nuestro, pues ya es una oración que vino de Europa, es de los cristianos, no de los españoles. Pero ¿cómo le entiende un indígena? ¿Cómo lo siente él aquí en su cabeza, en su corazón? Bueno, pues él dice a este Señor, nosotros lo sentimos a nuestra manera. Digo, órale, qué interesante, ¿no? Porque entonces eso significa que muchos de los sentimientos y el pensamiento de la antigua cultura náhuatl no están muertos, viven hasta el día de hoy. Bueno, ese fue un comentario. Otro que les comparto, como que muy privado, muy íntimo, es el de mi papá, Aniceto Crisanto. Entonces, pues bueno, mi papá era originario de aquí, mis abuelos, mis tatarabuelos, toda mi familia ha sido de aquí, pero en particular mi jefe, Aniceto Crisanto. Yo me acuerdo mucho que él era muy devoto del corazón de Jesús. Entonces, bueno, mi papá tenía sus pollerías ahí en la ciudad de Puebla, y en cada pollería que él ponía, siempre ponía su altarcito del corazón de Jesús. En su sala, el corazón de Jesús. En su recámara, el corazón de Jesús. En su coche, cuando veníamos acá al pueblo los fines de semana, siempre traía su corazón de Jesús. Y cuando veníamos en el trayecto así por Tecal y todo eso, yo niño como uno de estos niños, ahí viene mi jefe, plática y plática, ¿no? Y entre todo lo que me platicaba, yo bien que me acuerdo que mi papá siempre me decía que el corazón de Jesús, o sea, su corazoncito dice, ese es el sol, y el sol es nuestro Padre. Y digo, órale, entonces sí es cierto lo que está diciendo el Señor de la Sierra Norte, ¿no? Tal vez en el exterior sí nos conquistaron, pero aquí adentro todavía hay algo que permanece de nuestros antepasados. Entonces mi papá pues sí lo veía a Jesús y todo eso, pero para mi papá lo más importante de Jesús era su corazón. Y sí, yo ahora que soy grande ya hasta lo he visto el corazoncito, y sí, tiene rayos del sol, ¿no? Es un solecito ese corazón. Pues bueno, así lo entendía mi papá. Entonces él era devoto del corazón de Jesús, pero por el corazón, por el sol, el Totatzin, nuestro Padre, Tonatiuh. Bueno, como que ejemplos, ¿no? Aquí viene una palabra, chéquense esta en náhuatl. Esta palabra, digamos que ya no es del náhuatl original. O sea, me refiero a que esta palabra ya es, ¿cómo se les conoce a eso? Un neologismo. O sea, cuando se inventa una palabra nueva porque no hay forma de decirlo, ¿sale? Entonces esta palabra no existía hasta, o no tenía sentido, las palabras sí existían, pero así la composición como tal no tenía sentido hasta antes de la conquista. Ya que llegan los españoles, entonces ya ellos tienen que inventar palabras en náhuatl para decir cosas que no conocen, ¿no? Entonces esta palabra, necuatequilistlia, significa mojar la cabeza, el mojamiento de cabeza. Y es así como en náhuatl le pusieron ellos al bautismo. Entonces a mí esa es otra cosa que me parece igual bien interesante, porque para los europeos pues el bautismo para el cristianismo tiene todo un contexto, ¿no? Supongo yo. Por ejemplo no sé cómo se llamaba el que bautizaba, Juan Bautista, ¿no? En el río Jordán, todo eso, Palestina, toda esa historia. Pero ¿qué era toda esa historia de aquí del Medio Oriente? Porque pues ahí es donde está hoy Jerusalén, Nazaret, todos esos lugares. Para la mente pues de los nahuas no tenía nada que ver, ¿no? Pero entonces ellos tuvieron que acuñar una palabra para decir eso que hacían los españoles, que te mojaban tu cabeza, ¿no? Pero ¿qué era para ellos? Para ellos era algo obligatorio, porque si no los hacían les iba mal, ¿no? Porque pues el cristianismo se impuso a la fuerza aquí.
Entonces ellos acuñaron esta palabra para decir ese hecho, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es, ¿esto qué significaba para el náhuatl de hace 500 años? Eso de mojar la cabeza, ¿qué es? Dice, lo tenemos que hacer porque si no nos va como en feria, ¿no? Nos matan, nos torturan, lo tenemos que hacer. Entonces lo que yo entiendo es que para los antiguos, el nombrar a un hijo, por el calendario náhuatl, como esto que hacemos aquí de poner todos los días el nombre del día de hoy, era algo especial, ¿no? Era algo así grande para ellos, el nombrar a un hijo, el darle su nombre. Entonces yo supongo que esta palabra para ellos no significaba gran cosa, ¿no? Nos tenemos que mojar la cabeza, sí, pero sí tenemos que hacer la fiesta por nombrar a nuestro hijo. Y hasta hoy en día, ¿no? Para hacer un bautizo se hacen grande, ¿no? Porque aunque esta historia no es de nosotros, pero yo creo sobrevive mucho de la importancia que daban ellos a todo eso, ¿no? A nombrar a un hijo, sembrarle su nombre. Entonces, bueno, aquí hay, yo supongo, mucho trabajo que tendrán que hacer lingüistas, epistemólogos, antropólogos, pero bueno, aquí nada más como que nos damos una idea de qué es lo que pasó en ese choque de dos culturas diferentes, ¿no? Cómo trasvasar conceptos de una lengua a otra, ¿no? Que no tienen sentido, ¿no? Yo lo vería así de sencillo, no sé si sirva mi ejemplo. El misterio de la transubstanciación en el cristianismo. ¿Cómo se lo explicamos eso a un monje budista? Con una palabra. A mí eso me parece interesante, ¿no? O sea, el budista no sabe ni qué onda con todo esto, ¿no? ¿Cómo le explicas el misterio de la transubstanciación a un budista? Basta una palabra y traducírsela a su lengua, al tibetano, por ejemplo, cuando son dos mundos completamente diferentes. Bueno, ahí la dejo, ¿no? Sale, entonces ya estuvo esto de lavarse la cabeza. Si digo yo bautizo, pues entonces ya lo uso como verbo, digo nitecuatequía, es yo bautizo, pero bautismo así es como lo acuñaron en lengua náhuatl. ¿Sale? Bueno, está todo eso. Y bueno, y regresando un poco a esta idea de la muerte. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de estos textos que publicó la UNAM en 2011, los cantares mexicanos? El cantar que vamos a ver de ahí así con todo detalle, y lo vamos a cantar, o sea que vayan preparando su instrumento. Bueno, luego aquí ven que traen una sonaja, una flauta, algo con lo que hacerlo alegre, ¿no? Pero bueno, para acompañar estos cantos. Bueno, el canto que es el primero de Cantares Mexicanos, el Cuicapeucayo, lo vamos a ver, yo creo la próxima semana ya empezaríamos. Pero ahorita voy a tomar un fragmento de otro canto que viene ahí en el Cantares Mexicanos. Está en el folio 17, me parece, ¿no? Entonces nada más tomo un extractito para que nos sirva de hoy, para esto. A ver, lo empiezo a poner. Entonces no está completo, para nada más es un pedacito. Entonces empiezan a copiar. Bueno, si nos da tiempo, puedo poner otro pedacito más, pero para ahorita explicar nada más este. ¿Puedes ir a qué asunto, por favor? 10:30. Ah, sale, yo creo que nos da bien tiempo ahorita vemos. Sale, entonces les digo, nada más es una partecita, ¿no? De un canto. Les digo que ahí hay un montón de cantos que, pues aquí los iremos estudiando, me refiero aquí en el aula,
para darles la entonación de cantos, los que podamos mientras vivamos, pero al que sí ya le dimos el canto es el Cuicapulcayo. Bueno, este es otro. Bueno, de este canto hay dos puntos antes de entrar ahí a lo que significa. Es la idea, y yo lo he escuchado y eso a mí me sorprende cómo pues ya pasaron siglos después de la conquista, pero como les digo, yo siento que el sentimiento que se va transmitiendo de generación en generación, la visión de la vida, de la muerte, pues continúa hasta el día de hoy. Entonces yo aquí escucho señores así, cuando muere un familiar, alguien que queremos y todo eso, cuando dicen, no más como un sueño es todo esto, ¿no? No más eso, ¿no? Venimos a vivir como si fuera un sueño. Esa forma de percibir la vida, de entender qué pasa después de la muerte, ¿no? De eso trata este pedacito, ¿no? De que, ¿qué es todo esto, no? Y el otro comentario, antes de entrar a esto, es, les decía hace rato, lo del Día de Muertos. O sea, el Día de Muertos, esa idea de que nuestros muertos regresan, no tiene nada que ver con el cristianismo. Porque en el cristianismo se va uno al cielo, al infierno o al purgatorio. Pero teológicamente creo que no hay quien pueda explicar eso de que cómo el muerto va a pedir permiso de venir un día. Ni modo que está con el diablo y le dice, aguanta, un día voy a ver a mis parientes. Es que el Día de Muertos no es del catolicismo, es de la religión que había aquí, de nuestros antepasados, como vimos el poema, ¿no? Que después de morir regresa el colibrí y todo eso, ¿no? Entonces hoy en día nosotros lo pensamos así, ¿no? A mí se me hace eso algo bellísimo lo que hacemos. Yo lo hago aquí de manera bien humilde, ¿no? El ponerle una ofrenda a nuestros muertos, ¿no? Más allá de que regresen o no regresen, creo que es el hecho de nombrarlos. Porque pensamos que alguien no se muere del todo mientras haya quien lo nombre. Cuando ya no hay quien lo nombre, el difunto ahí sí se desvaneció, ¿no? Se olvidó. Pero mientras lo nombremos, nuestro ser muerto, nuestro padre, nuestro lo que sea, es como si viviera un poquito, ¿no? Porque lo nombramos, lo recordamos. Y si le ponemos ofrenda es como decir, te recordamos, ¿no? Te llevamos aquí dentro de nosotros. Entonces eso es parte pues de la cultura nuestra, ¿no? En Europa, pues yo anduve ahí recorriendo países en toda la Europa, no existe el Día de Muertos, ¿eh? Eso sí ténganlo por cierto. Nadie en Europa hace su ofrenda y dice que el muerto regresa. ¿Por qué? Pues porque eso no es de allá, eso es de acá, eso es de nosotros. Y lo hacemos y creo que lo seguiremos haciendo, ¿no? Mientras tengamos la memoria de nuestros muertos. Entonces, mi punto aquí es este, de que aquí en el pensamiento náhuatl entendemos la muerte de otra forma y la celebramos de otra forma. Bueno, para no extenderme más hasta ahí, y vamos directo a esto, ¿no? Bueno, aquí la persona es la segunda de plural, nosotros, está hablando en primera persona de plural. Nosotros, en los dos de una vez, esta palabra san da la idea de no más o solamente, ¿sí? Solamente o no más. Bueno, los dos verbos que estamos usando aquí es cochitlegua y temiki. Esos son los dos verbos. Se dan cuenta que aquí está la partícula on, que dijimos la vez pasada que tiene varios usos, ¿no? Indicar movimiento, distancia, pero también elegancia, ¿no? Suena más bonito decirlo así. Entonces, bueno, ahí no le damos ningún significado. Bueno, este verbo viene de cochi, que es dormir, y cochitlegua es despertarse, despertarse, ¿no? Levantarse del sueño. Eso es cochitlegua, se compone, ¿no? El otro verbo, el de abajo, es temiki. Miki viene, bueno, la palabra que conocemos aquí por los días muy bien, es mikistli. Y mikistli lo que significa es muerte. Ah, no, espérense, eso es miki, el verbo morir. Pero temiki lo que significa es soñar. ¿Sale? Temiki. Porque no sé, de alguna forma cuando nos dormimos es como que nos morimos un poquito, ¿no? Así estamos, por eso hablamos del sueño eterno. Cuando nos morimos es un sueño que ya, para siempre, ¿no? Entonces por eso supongo yo la raíz de miki, que es morir, pero temiki, soñar. ¿Sale?
Bueno, y esta partícula al final, ko, da la idea, cuando lo ponemos adelante de un verbo, significa venir, le da ese sentido al verbo. Bueno, entonces ya entrando en su significado, dice no más o solamente venimos a despertarnos del sueño. Solamente venimos a despertarnos del sueño. San Toncochitlehuaco. ¿Sí? San Tontemiquico. Y también vuelve a usar el venir. Venir a dormir. A que diga soñar. Solo venimos a soñar. O no más venimos a soñar. Esta A es como la contracción de la palabra amo, que es no. ¿Sale? Pero por, supongo, cuestiones del sílaba del canto, pues se contrae, ¿sale? Pero esto entiéndanlo como que no, a, de amo. A viene dos veces y con la palabra Nelly, que significa verdad, ¿sí? Que es verdad. Entonces aquí lo que dice es, no es verdad, no es verdad, ¿sí? Y aquí otra vez viene el nosotros, segunda persona de plural, nosotros. Nemi, hace rato creo lo dije, es el verbo vivir. Nosotros vivimos, tinemi. Pero otra vez vuelvo a usar esta terminación ko, que da la idea de venir a algo. Entonces aquí lo que dice es, venimos a vivir. Tinemi ko, tinemico. En la primera es tonemico y ahí es tinemico, cambia en to y ti. Ah, no, es to, nomás que terror de his. Bueno, no es cierto, a ver, déjame pensar. Agneli. No, tinemico. Pues cuestión de estilística, yo creo, porque en este no le pone el on, lo pone simple, ya te diste cuenta, to, este lo pone on. Entonces al juntar ti-on, por eso pone ton. O sea, en lugar del... Porque se oiría feo decir ti-on, entonces por eso se junta como ton, mejor dicho, ¿no? Y en este no viene la partícula on. Sí, más bien es eso. Sale, entonces, tinemico, intlalticpac. Tlalticpac, considero que esa palabra mejor ni la traducimos, ¿no? Porque ese es un concepto del pensamiento náhuatl. El tlalticpac es todo esto que vemos, ¿eh? O sea, la realidad, todo esto que miran nuestros ojitos, o sea, los cerros, las nubes, las plantas, los animales, la tierra, es el tlalticpac, todo lo que está sobre la superficie terrestre. ¿Sí? En el pensamiento náhuatl, digamos que hay tres niveles. Arriba de nosotros está el topan, que literalmente significa eso, ¿no? Lo arriba de nosotros. Topan, lo sobre nosotros. Entonces esto hace referencia a esa realidad superior, digamos a la divinidad, todo eso, ¿no? Lo que está arriba de nosotros. Esta que nosotros conocemos, nuestra realidad, es el tlalticpac. Entonces aquí estaría el tlalticpac. Y debajo de nosotros está otra realidad, digamos, que es el Mictlán. Y no confundir con el infierno, porque pues el infierno es un concepto del cristianismo, ¿no? Que allá abajo está el diablo y todo eso. Pero bueno, esa es idea de los españoles. Pero aquí lo que pensaban los antepasados es que el Mictlán es el inframundo, ¿no? Allá abajo las profundidades de la tierra. Entonces este es uno de los destinos a donde va uno después de morir, pero ahí no hay diablo, ahí lo que están es la dualidad que cuida ese lugar, que es la masculina y la femenina, el Mictlantecutli y la Mictecacihuatl, ¿sale? Y se piensa como un lugar frío, oscuro, y de hecho tiene mucho que ver con cómo entendemos la muerte, porque se dice que para llegar al Mictlán tiene uno que pasar 9 pruebas. Entonces arriba de nosotros, dicen ellos, los antiguos, hay 13 cielos, ¿no? Pero debajo de nosotros hay 9 como que capas, ¿no? 9 etapas. Y para ir bajando a cada una, uno tiene que pasar pruebas. Entonces hace poco uno de estos niños me platicaba que su abuelito vio cómo estaba haciendo unos guaraches de palma.
porque le pusieron a su otro abuelito, en este caso materno, que murió. Y todo eso que hacemos, les digo, muchas veces ni sabemos por qué lo hacemos, pero está bien porque lo hacemos por costumbre, porque es la herencia, ¿no?, de nuestros antepasados. Porque ellos piensan que después de morir ahí no acaba todo, ¿no? Hay que hacer el viaje al Mictlán, y entonces por eso le ponen sus guarachitos, porque todavía tiene que pasar esas 9 pruebas. La primerita de esas pruebas todavía está en la memoria de muchos, sobre todo gente grande aquí. La primera prueba es atravesar un río ancho y turbio, ¿no? Así bien fuerte el agua está pasando. Y entonces dicen que para atravesar ese río solamente lo puede atravesar uno con la ayuda de un perro. Entonces yo, por ejemplo, mi papá, no sé ustedes, pero mi papá siempre me decía que el perro hay que cuidarlo, porque cuando te mueras, dicen, te va a ayudar a pasar el río. Eso del río y el perro no tiene ningún sentido en el cristianismo, ¿eh? Ahí no hay nada de eso. Esa idea es de aquí, de nosotros, ¿no? De que te mueres y hay que pasar las 9 pruebas. La primera es cruzar el río con ayuda de un perro. Otra de las pruebas, no recuerdo el número de cuál prueba, es que uno tiene que atravesar 2 cerros que se están pegando así. Entonces te tienes que poner bien trucha para poder atravesar, ¿no? Entonces en otros pueblos, por ejemplo, todavía fui a Cholula con unos compas de allá, y allá lo que les ponen cuando se mueren es una vara de espinas, de rosa. Al difunto se la ponen aquí. Bueno, pues eso es porque en una de las pruebas va a tener que usarla para poder pasar, para defenderse. Entonces es otra idea de la muerte la que tenían nuestros antepasados, ¿no? Y mucho de ello está, paradójicamente, sus ideas de la muerte están bien vivas hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pero entonces en náhuatl se piensa así el universo, ¿no? El Topan, todo lo que está para arriba, el Mictlán, que es todo lo que está para abajo, y el Tlalticpac, que es todo esto. Y miren, coincidentemente, los 9 pruebas, pareciera que por eso tenemos que velar nuestro difunto 9 días, ¿no? Porque tenemos que acompañarlo, porque él ya se murió, pero 9 días todavía está trabajando, ¿no?, para llegar a su destino. Y por eso cuando ya llega a su destino a los 9 días, entonces ya se hace la comida y la música y todo, ¿no? Ya llegó a su destino nuestro difunto. Entonces, bueno, esa es la idea de la muerte que tenían los antiguos, los nahuas. Entonces, bueno, queda el Tlalticpac, ¿no? El Tlalticpac es esto que conocemos, la realidad esta física del mundo material, todo lo que está sobre la superficie de la Tierra. Bueno, pero entonces no vamos a darle ninguna traducción, hay que como que entender, ¿no? ¿Qué es todo esto? La realidad, el Tlalticpac, ¿no?, donde venimos a existir. Bueno, siendo así, entonces, bueno, antes, no sé si alguien quiere leerlo, usted, por favor. San Toncochitlehuaco, San Tontemiquico, Aneli, Tinemico y Tlalticpac. Muy bien, ¿sale? Entonces, San Toncochitlehuaco, San Tontemiquico, Agneli, Tinemico y Tlalticpac. Bueno, si le damos una, digamos, traducción así, a la y se va rápido en español, sería: solo venimos a despertarnos del sueño, solo venimos a soñar, no es verdad. No es verdad que sobre la tierra venimos a vivir. Es una idea bien profunda de la muerte, ¿no? Pero así en náhuatl. Bueno, si lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, con el Cuicapeucayo, es buscar esto de las sílabas donde se acentúan, ¿no? Y todo eso para darle, como que, no sé cómo se dice, ¿no? Como canto, ¿no? Entonarlo como un canto. Bueno, así que está muy sencillo, digo, en otras partes del poema, como el Cuicapeucayo, lueguecito se oye donde va más alegre, luego como que de repente se pone triste, así, despacito y así, ¿no? Bueno, va en algún lugar, pero siguiendo esa cosa que hacemos para entonarlo, estaría así de sencillo. San Toncochitlehuaco, San Tontemiquico, Agneli, Tinemico, y Tlalticpac. Entonces acuérdense que estas se acentúan aquí, ¿no? En la penúltima. Tlalticpac, Toncochitlehuaco, Tontemiquico, Agneli,
tinemico, intlalticpac. Entonces esa acentuación pues a nosotros nos sirve mucho para darle así la entonación como tal, como canto, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces lo intentamos todos así. Dele. Ah, bueno, yo le acompaño con mi instrumento. ¿Está afinado? Creo que sí. Sale. Le entramos cuando les diga, ¿no? Porque vayamos iguales. ¿Listos? Sale. Santon cochitlehuaco, santon temichico, ajneli, ajneli, tinemico, intlalticpac. ¿Sí? Bueno, ¿qué horas son? Faltan 15 para las 5. Pues no sé si pongo el otro pedacito de una vez. Yo creo sí, ¿no? Para que tengan tarea y ya lo van leyendo ¿Cómo se llama este poema? Ni idea, porque lo tomé de alguno de los textos. Para la próxima clase busco, ¿no? Ahí tienen luego, a veces tienen título. Luego dicen Toncuicat o Chopancuicat. A lo mejor es un Chopancuicat, por lo que hablo. Pero checo bien, ¿no? Bueno, sale, entonces, Ajneli, Actile, Tinemico, Intlalticpac. Escríbanle. A ver si me acuerdo del cachito, porque no lo tengo escrito. ¿Huel Cecilia? Pero ¿cómo? ¿Qué dice después? Huel Cecilia. Huel, ¿no? Huel Cecilia. Huel Ismolini. Pero no es huel, no es wal o algo así. Así es, Huel Cecilia. Así ya nos faltan 2 líneas, creo. Xochitl. Y tonacayos, ¿no? Sí. Y hasta ahí es el pedacito, o sea, el canto es más grande, no viene más atrás, hay más, y después continúa. Entonces no es el canto completo para nada. Sale, entonces nada más para que se complete la idea, miren. Bueno, Xoshopan Xiwik Ipan Tochihuaco. ¿Sí es así? Xoshopan Xiwik Ipan Tochihuaco. Tehuaco. Sí. Chicago, Tochihuaco. Tochihuaco. Ajá. Bueno, así lo dejamos, luego lo checo bien. Wal Cecelia, Wal Itzmolini, Intoyolo, Xochi, Intonacayo, Seki, Cueponi, On Cuetlahuía. ¿Sí? Bueno, así como el canto anterior, el Icnocuical, se quedó así de tarea para ¿cómo se llama? Pues para que lo lean, se familiaricen y si pueden hasta se lo aprendan. Entonces, bueno, quedaría así tal cual, ¿no? Entonces, en la próxima clase ya veríamos, digamos, la gramática de esto, ver qué significan las palabras. Pero bueno, nada más para que se den una idea, así del canto general, el fragmento del canto en castellano, quedaría así. Solo venimos a despertar del sueño, ¿no? Solo venimos a soñar, no es verdad. No es verdad que sobre la tierra venimos a vivir. Como la tierra, como la hierba de primavera, venimos a existir. Como que llegan a reverdecer, como que se llegan a abrir, como cuando se abre una flor, ¿no? Sus corolas, nuestros corazones. Como una flor es nuestro cuerpo,
un poquito se abre y se seca. Este se me hace un poema bellísimo, bellísimo, porque pues sí, en todas las religiones hay ideas del más allá, que hay, por ejemplo, en el budismo, ¿no? Se plantea que volvemos a nacer como gente, otra vez dependiendo cómo nos portemos, ¿no? O en el hinduismo se considera que volvemos a nacer, pero ahora como un animal, ¿no? El destino más grande es como una vaca, por eso las vacas son sagradas en la India, ¿no? Y en un destino feo, pues sería volver a renacer como rata o como cucaracha, ¿no? Pero bueno, el punto es que cada religión plantea un destino después de la muerte. Pero si le ponen atención a este poema, ya que lo veamos bien completo, lo que está diciendo a mí me parece bellísimo, ¿no? Al final, sobre todo, cuando dice que nomás como la hierba esta que crece en la primavera, ¿no? Nomás como eso venimos a existir. Y luego también dice que ¿cómo se llama? Bueno, aquí lo más importante es que nuestro cuerpo, esto, es apenas como una flor, ¿no? Apenas un poquito se abre y se seca, ¿no? Y ahí acabó todo, ¿no? Entonces todos estos poemas tratan de eso, ¿no? De cuál es el sentido de vivir, de existir aquí en la tierra, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el chiste de todo esto, no? Creo que son preguntas que no son exclusivas de los nahuas, sino de toda la humanidad, en todas las diferentes culturas, en las diferentes épocas se han planteado todo esto. Sí, pero a esta también se lo preguntaron y se lo plantearon nuestros antepasados, ¿no? O sea que también fue gente que pensó, que sintió y que buscó dar una respuesta al sentido de sus vidas aquí, en Tlalticpac, sobre la tierra. Entonces la idea a mí me parece, les digo, bellísima, ¿no? No más como una flor es nuestro cuerpo, así como vemos la flor, ¿no? Se abre y luego se seca, y ahí acabó todo esto, ¿no? Todo es pasajero, todo está cambiando, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto, no? Bueno, ya más adelante veremos lo que responden los sabios nahuas acerca de la flor y el canto. Bueno, entonces ya para terminar, pues nada más lo leo así como medio entonado, para que lo escuchen, y ya la próxima vez ya lo estudiamos bien. Lo que nos faltó, ¿no? Porque no faltó mucho. Sale. Pues quien quiera acompañar también. Santon Cochitlehuaco, Santon Temiquico, Ajnei, Tinemico, Intlaquipac, Xoshopan Chihui, Ipan, Tochihuaca, Wal, Ceselia, Wal, Itzmolini, Intoyoro, Xochi, Intonacayo, Seki, Cuetoni, On, Cuetlapilla. Y de por sí como que se oye un poco triste, ¿no? También puede ser un hipnocuica. Bueno, entonces con eso queda. Ya nos pasamos de nuestra hora y media. Entonces, pues bueno, se queda esto de tarea para los que nos están viendo. Pues sigan mandando bueno, los que están aquí ya saben, por si luego hacen comentarios, pero los que nos están mirando, ¿no? Pues sigan mandando sus comentarios, preguntas, sugerencias. No podemos responder a todos, ¿no? Pero los tomamos en cuenta para la siguiente clase, para decir algo. Entonces, bueno, de nuestra parte esta es la segunda clase de esta clase de aprender náhuatl a través de los cantos sagrados. Nos vemos el próximo domingo, ¿no? A la misma hora, a las 9, 9:05, 9:10. Pues, tenemos problemas técnicos luego, pero bueno, esperamos que mejore un poco todo esto que hacemos. Y bueno, sin más de mi parte, un saludo y nos vemos el próximo domingo.